Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia y bienvenidos a Pasaporte Historia, el podcast del amigo Javi Rando. Bienvenido, Javi. ¿Qué tal, Gerión? ¿Cómo estás? Muy bien y vamos, encantado de volver a grabar contigo Sí, y señor. bueno, y de que nos traigas este tema muy interesante, muy interesante. Ya me comentaste que este tema le tenías ganas por ciertas circunstancias y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Sí, yo estoy muy contento sobre todo también por el primer episodio que comentabas de que volvimos a grabar hace poco tú y yo. Y sobre todo por los comentarios que llegaron, ¿no? Incluso mucha gente que decía, oye, has echado de menos a esta pareja, tal. Y así que, oye, no solo lo sentimos tú y yo, sino que también los oyentes, pues, tuvieron a bien acordarse, ¿no? Y eso, pues, al final mete más fuerzas, ¿no? O más ganas. Y en esta segunda avenida, podríamos llamarle, ¿no? De esta experiencia de pasaporte dentro de la biblioteca y también en mi propio podcast, pues estoy, digamos, marcando con cruces, ¿no? Algunos temas pendientes que tenía y que siempre me hubiera gustado mucho tratar, ¿no? Tengo una relación muy especial con el país de Chile, como comentabas antes, que para mí es un país que significa mucho por muchos motivos, que tampoco viene al caso, pero bueno, que es Ujú. un país al que le tengo mucho cariño por temas personales y bueno, pues se da la circunstancia de que, bueno, cuando descubres todo este tema de la divulgación histórica, te pones un poco también sobre todo cuando nosotros empezamos como oyentes, ¿no? Lo hemos comentado muchas veces. em, Siempre he echado de menos, ¿no? Que se hablara un poco de la conquista de Chile. Claro, al trabajar bastante este tema, informarnos, documentarnos y tal, bueno, entiendes el hecho del por qué quizás se ha tocado menos que en otros casos, ¿no? No tiene Mm. seguramente la brillantez de, de la conquista, por ejemplo, de México, ¿no? Con Hernán Cortés, un imperio espectacular, con Moctezuma, o sea, digamos que tiene todos esos elementos propios de una aventura increíble, ¿no? O, por ejemplo, la conquista de Perú, ¿no? Por Pizarro, que también tiene unos elementos muy interesantes, ¿no? La conquista de Chile los tiene, pero hay que buscarlos. Y entonces Ujú. me atrevo a decir que lo hemos conseguido. Y creo que ha quedado un episodio bastante guay y espero que así lo sienta también nuestros oyentes. Sí, sí, porque como bien dices, es un tema que tiene también sus claroscuros, ¿no? Y que no es muy, digamos, conocido, ¿no? Porque si te pones a buscar tampoco hay tanta información y tantos podcasts, ¿no? Nosotros que sobre todo solemos buscar en podcast para ver a ver qué temas se han tocado, qué temas no se han tocado y tal. Y bueno, tampoco es un tema al que se le han dedicado muchas horas y muchos libros, ¿no? Así que bueno, creo que es una oportunidad también para, bueno, exponer lo que hemos ido encontrando nosotros y bueno, y que quede un programa entretenido y bueno, y que guste a los oyentes, que es nuestra misión principal. Bueno, pero es que nosotros que somos valientes no vamos a hacer solo un episodio, sino que este es el inicio de una saga, hay que Ujú. comentar, ¿no? Una saga que vamos a ver cómo la conformamos, pero como te digo, una vez te pones a desarrollar todo lo que es el argumento, el guión y un poco lo que queremos contar, pues empiezas a escarbar y hay historias alucinantes, ¿no? Creo que este primer Ujú. episodio es bastante brillante en cuanto a historias que vamos a rescatar. Muchos nombres son conocidos, como por ejemplo el de Valdivia, ¿no? Incluso el de Inés Suárez o Lautaro, pero vamos a ir poniéndolo todos en contexto como este primer aperitivo y luego también comentar que la conquista de Chile fue una conquista complicada, difícil, también austera, ¿no? En cuanto a hombres, en cuanto a recursos, y quizás pues eso que podría parecer lo que echa para atrás a la hora de la divulgación, ¿no? Que siempre pensamos todos, pues no sé, en el oro de los mexicas o en los tesoros de Atahualpa, ¿no? Pues no hay nada de eso, pero tiene otras tantas historias austeras, como digo, que son impresionantes, que forman también parte, pues no solo de la historia de Chile, del continente americano, sino también de nuestra historia, de España. Así es. Pues nada, Javi, ¿por dónde empezamos? Pues mira, si te parece, habíamos comentado la posibilidad de hacer un pequeño contexto, ¿no? Una pequeña presentación y aproximación antes de que iniciemos el primer intento de conquista de los territorios chilenos. Y nada, te doy una pequeña pincelada breve de lo que vamos a ver en el episodio y si te parece ahora vamos con la parte del contexto, pero primero que quiero que nos quedemos con una imagen de lo que es el país de Chile actual. En aquel momento el territorio de conquista sabéis que es algo diferente porque incluso toma, Claro. toma zonas de lo que sería la actual Argentina, por ejemplo.
Sí, eso es una cosa que quería puntualizar, ¿no? Porque también en algún comentario de anteriores programas nos han puntualizado. Cuando hablamos a lo mejor en este caso de Chile o Argentina, Perú, podemos llegar a hablar de Colombia, Ecuador y tal, o México, estamos hablando del territorio actual. O sea, en ese momento no existían estos países. Estos países aún les quedaría, desde que llegaron allí los españoles, aún les quedarían 300 años para independizarse, ¿no? Entonces, hablamos de nombres de países actuales para que nos venga más rápido a la mente justo el lugar donde se produjeron estos hechos, ¿no? Pero claro, Chile en ese momento no existía como tal. Y ahora lo iremos viendo qué pueblos vivían en cada uno de los lugares. Así que, bueno, eso era la puntualización que quería hacer. No, eso ahí me parece muy interesante, porque al final nosotros lo que conseguimos dando esa apreciación es que más o menos los oyentes tengan una fotografía exacta Ujú. de lo que deben esperar, pero realmente, bueno, pues esa puntualización nos sirve. Es que incluso la propia conquista de Perú, si nos vamos a territorios geográficos actuales, estaríamos, por ejemplo, tomando parte de Bolivia, sin ir más lejos, Ujú. de la propia Chile. Entonces, bueno, simplemente que cuando sepan que hablamos de esa forma de Chile, no hablamos del país actual de Chile, sino de lo que en aquel momento se entendían que eran los territorios que llegaban hasta la Terra Australis, ¿no? Que es lo que iban buscando. Pero bueno, en cualquier caso, hagamos una fotografía de composición del lugar. En el norte nos encontramos con el desierto más árido del mundo, que es el desierto de Atacama. En la columna vertebral tenemos a la cordillera de los Andes, con unos picos nevados y unos pasos prácticamente mortales que estos conquistadores andaron en grupos de cientos y de miles y que supuso una barrera muy difícil. Es una barrera difícil actual, pues imagínate en el momento. Y en el sur tenemos pues bosques casi impenetrables, ¿no? Que fueron un refugio perfecto para los pueblos que habitaban esas tierras antes que de la llegada de los españoles. Y más al sur todavía, bueno, pues todo lo que sería la zona de ya próxima al estrecho de Magallanes, ¿no? Es una zona también donde la temperatura pues juega malas pasadas, ¿no? Con un grado de supervivencia complicado, ¿no? Pero bueno, en el momento actual casi nos vamos a centrar, ¿no? en toda esa parte norte, central, ¿no? Y sobre todo nuestra protagonista, para que pongáis una situación del lugar, en la actual Santiago. Y si te parece, vamos con la parte de contexto histórico, ¿no? Para hacer también una composición de cómo llegamos a esta conquista de Chile. Pues sí, mira, vamos a. Me pediste que hiciera un poco digamos, el previo a empezar la conquista de Chile, que fue, digamos, la conquista del Imperio Inca. Pero me gustaría, para que nos hagamos una imagen de lo que fue la conquista del Nuevo Mundo, quería, digamos, tocar paso por paso digamos, los hitos más importantes de la conquista, ¿no? Y esos personajes que la protagonizaron. Entonces, eh, vamos a empezar desde el 12 de octubre de 1492, que es cuando Colón llega a las Bahamas, ¿no? A las actuales Bahamas, la isla de Guanajaní, que es bautizada por los españoles como San Salvador. Aquí es cuando, digamos, Europa y América eh, entran en contacto, ¿no? Claro, lo que voy a ir comentando se produjo en poco más de 40 años, ¿no? Según como lo mires, puede ser una conquista lenta eh, por otras conquistas que se han producido a lo largo de la historia en mucho menos tiempo, o una conquista rápida por los medios y que tenían los españoles en ese momento y las personas que habían allí. Entonces, cada uno que se haga su imagen, ¿no? Bueno, hemos dicho 1492, llega a Colón, en 1493 hace su segundo viaje y es cuando se establece el primer asentamiento español en la Isabela, ¿no? En la isla de la Española, que es la isla que comparten la República Dominicana actualmente y Haití. En 1502 se produce el cuarto viaje de Colón y ya se empieza a explorar Centroamérica. Se empieza a explorar territorios de la actual Honduras, Costa Rica, Panamá. Llegamos a 1513
y Vasco Núñez de Balboa cruza el istmo de Panamá y descubre el Océano Pacífico. 1517, Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva comienzan a explorar las costas de Yucatán y el Golfo de México. O sea, empiezan a tener los primeros contactos con los mayas. Aquí ellos digamos que empiezan o toman el contacto con lo que sería la conquista del Imperio Mexica, ¿no? Que fue desde 1519 a 1521. En febrero de 1519, Hernán Cortés llega a la costa de México, a la isla de Cozumel, y funda la Villa Rica de la Veracruz. En noviembre de 1519 se enfrenta a diferentes pueblos indígenas que eran enemigos de los mexicas, como ya hablamos en programas anteriores, entre ellos los tlaxcaltecas, ¿no? Has hablado de la Fundación de Veracruz. Quedémonos también con ese dato, ¿no? Porque es algo que practicarían algunos conquistadores y es que aquel movimiento de Hernán Cortés suponía desligarse de la gobernación que en teoría pues era la que regía o a la que él debía órdenes en su... Fue, digamos, como una especie de truco administrativo, ¿no? Para poder él liderar la conquista. Lo digo para que nos quedemos con esa concepción de lo que sucedió, porque sucederá igual en la conquista de Chile. Exactamente. Bueno, pues finalmente Hernán Cortés entra en Tenochtitlán, en la capital del Imperio Mexica. Pasados unos meses, el 30 de junio de 1520 se produjo lo que todos conocemos como la Noche Triste, ¿no? Cuando los españoles sufren esa terrible derrota y son expulsados de Tenochtitlán tras la muerte del emperador Moctezuma II. En el 13 de agosto de 1521 cae definitivamente Tenochtitlán tras un largo asedio. Cortés captura al último Tlatoani, a Cuauhtémoc, y se inicia el dominio español sobre los territorios del actual México. Nos pasamos a Centroamérica, que ya hemos comentado un poco. Centroamérica, en 1523, Pedro de Alvarado conquista Guatemala y El Salvador y se enfrenta a los mayas quichés en la batalla de Utatlán. 1524 se funda Santiago de los Caballeros de Guatemala, la primera capital de Guatemala. Desde 1527 a 1541 se conquista todo el Yucatán por Francisco de Montejo, que era el adelantado, y también por su hijo. Pasamos ya a Sudamérica, la conquista del Imperio Inca, que fue desde 1531 a 1536. En 1531, Francisco Pizarro, uno de nuestros protagonistas, inicia la conquista del Imperio Inca desembarcando en Tumbes, en el actual Perú. El 16 de noviembre del 32, de 1532, se produce la batalla de Cajamarca. Pizarro captura al emperador inca Atahualpa. 26 de julio de 1533 fue cuando los españoles ejecutaron a Atahualpa. En noviembre de 1533 se conquista Cuzco, que era la capital del Imperio Inca, y 2 años más tarde se funda Lima. Fue Pizarro el que fundaría Lima, que posteriormente sería la capital del Virreinato del Perú. Otras expediciones importantes de esa conquista del Nuevo Mundo fue la de Sebastián de Belalcázar, que conquista parte de Ecuador y fundó Quito en 1534. En 1536, Gonzalo Jiménez de Quesada inició la conquista del territorio muisca, en la actual Colombia, y llegó a fundar, tras alcanzar sus objetivos, Santa Fe de Bogotá, en 1538. Aquí ya nos estamos pasando un poco, un par de años de la época que nos toca en este programa, pero bueno. En definitiva, para 1536 los españoles habían explorado y establecido algunos asentamientos también en lo que hoy es Estados Unidos, ¿no? Y bueno, puntualizando, en la Florida, en 1513, Juan Ponce de León llegó a la Florida y reclamó el territorio para España. En 1521 también, digamos ya en el territorio más adentro de
digamos, de Estados Unidos, digamos, sin contar la península de la Florida, ¿no? Digamos, en territorio continental, por así decirlo, pues Ponce de León intentó establecer una colonia, pero no pudo. Se dice que es en la actual Fort Myers. En 1526, Lucas Vázquez de Ayllón fundó San Miguel de Guadalupe, que estaría, digamos, en la costa de la actual Georgia o de Carolina del Sur, pero tampoco se sabe justo el lugar exacto. Y luego en los territorios de Estados Unidos del Golfo de México, pues se fundó Texas, Alabama, Mississippi, Luisiana. Bueno, se fundó, no, se exploraron estos territorios. ¿Quién empezó a explorar estos territorios? Pues dos personajes, vamos, que es una pasada de personaje. Pánfilo de Narváez y posteriormente Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Cabeza de vaca. que hizo esa pedazo de expedición que bueno, que entró por la Florida y acabó saliendo por California, ¿no? Por así decirlo. O sea Sí, que una... el mérito de Pánfilo, de hecho, es no tomar buenas decisiones ¿Mm? en esa exploración, ¿no? Fue lo que fue llevándoles a... Y bueno, luego la historia de Cabeza de Vaca es impresionante. Exactamente. Y bueno, digamos que la organización administrativa de los territorios españoles de América, en ese momento, aunque a todos nos suenan los virreinatos, no era así. O sea, los virreinatos en ese momento no existían. El único virreinato que existía en 1536, digamos que era el virreinato de las Indias o el virreinato de la Española. Justo ese año, justo el año antes, en el 1535, sí que se había fundado el Virreinato de Nueva España, pero aún no estaba, digamos, consolidado. O sea que no existía el Virreinato de la Plata, no existía el Virreinato del Perú, no existía el Virreinato de Nueva Granada. O sea, era el comienzo de los virreinatos. Y bueno, la conquista del Imperio Inca, aparte de lo que he comentado, pues la, digamos, el inicio es aprovechar los españoles la guerra civil que había entre los hermanos Atahualpa y Huáscar. Atahualpa estaba, digamos, en el norte del Imperio Inca y Huáscar en el sur. El imperio se debilitó, fue justo cuando los españoles empezaron a tomar posesión de aquellos territorios y bueno, creo que fue bastante, bastante importante el que hubiera una guerra civil para que a los españoles les resultara más fácil la toma del imperio. Datos sobre el imperio inca. Pues el imperio inca, a ver si me sale la palabra, ellos mismos se denominaban Tahuantinsuyo y era el imperio más grande de América. Abarcaba territorios desde las actuales Colombia hasta Chile y Argentina. O sea, era un pedazo de imperio impresionante. Como he comentado, los españoles llegan en 1532. Los principales conquistadores del imperio inca, aunque ahora hablaremos de otros personajes e incluso ampliarán la historia de estos personajes, pues tenemos a Francisco Pizarro, que fue el líder de la expedición, que fundó ciudades como Piura y Lima. Luego tenemos a Diego de Almagro, que era el socio de Pizarro en primer momento, pero luego sería el rival. Tenemos también a Hernando de Soto, que fue el español que participó en la captura de Atahualpa, aunque después de esto se fue a Norteamérica. O sea, Hernando de Sí, Soto señor. seguiría en Norteamérica. Luego tenemos al que he comentado anteriormente, Sebastián de Benalcázar, que conquistó Quito y fundó otras ciudades también en Ecuador y Colombia. Tenemos a Pedro de Alvarado, que llegó desde Guatemala para unirse a la conquista, como veremos después, que sería derrotado por Almagro. Y bueno, en ese 1532, como decía, Pizarro, al mando de unos 170 hombres, esto de las cifras, pues bueno, más o menos,
pues llegó a Tumbes, al norte de Perú. Como he dicho, aprovechó la división inca y Atahualpa, creyendo que los españoles no eran una amenaza, pues les dio la bienvenida en Cajamarca. El 16 de noviembre fue cuando se produjo, como he comentado anteriormente, la captura de Atahualpa. Eh, Pizarro tiende una emboscada a los incas, masacra a cientos de incas y fue cuando lo captura. Y esto es la leyenda, ¿no? Lo que todos conocemos, leyenda o realidad, y es que Atahualpa ofreció un rescate por su liberación, que era un cuarto lleno de oro y plata. O sea, una habitación entera llena de oro y plata. Atahualpa fue ejecutado en 1533 y, y con esa ejecución se inicia, digamos, la conquista de Cuzco, que es cuando ya los españoles tienen prácticamente sometidos a todos los incas y bueno, y coronaron, por así decirlo, como gobierno títere a Manco Inca. Y bueno, hasta aquí, digamos, digamos la historia de la llegada de los españoles al Nuevo Mundo, la conquista del Imperio Inca, pero claro, aún quedaba mucho territorio hacia el sur, ¿no, Javi? Has contado muchas cosas interesantes, la verdad, por ejemplo, una de las reflexiones que hacía es, después de esa conquista de Hernán Cortés, ¿no? Como todo conquistador quiere su imperio, y el que lo Sí. consigue, por ejemplo, es Pizarro, porque sí que, además, bueno, pues tiene la oportunidad de encontrarse con semejante imperio y consigue también llevar su nombre a la historia. Muchos otros tantos conquistadores luego acabarían fracasando en selvas o en territorios escarpados en busca de ese otro imperio, ¿no? De esas ciudades míticas que ya hemos comentado aquí en alguna otra ocasión. Pero que te digo, ¿no? Que después de esa conquista de Pizarro junto al Magro, ¿no? Ellos tienen como una relación muy de socios, sí, de Mm. socios. De hecho, toda la expedición la montan juntas, pero evidentemente Pizarro acaba adquiriendo una notoriedad mucho mayor que la de Almagro. Eh, y no acaban bien. De hecho, esa conquista del Perú que tú fechas en ese mes de 1900 de 1533, disculpa, finalmente lo que abre es otro proceso, que es una guerra civil. Al Mm. principio una pequeña guerra fría, podríamos simular, para posteriormente convertirse en una guerra totalmente sangrienta, ¿no? Que al final acaba llevándose a ambos contendientes, ¿no? Pero bueno, en ese proceso de Guerra Fría, ellos se dividen parte del territorio de lo que es esa nueva gobernación, porque como bien dices, todavía no era virreinato, y el problema es la ciudad de Cuzco, ¿no? Diego Almagro entiende que Cuzco está dentro de su división y evidentemente pues Pizarro no quiere renunciar a una ciudad como Cuzco y considera que está dentro de la suya, ¿no? ¿Qué sucede? Que como ellos ya tenían esos rumores del sur, ¿no? De que en el sur había más, era un territorio que bueno, que los incas también tenían controlado, pero hablaban Mm. allí de grandes pueblos, de grandes riquezas, pues Incluso, incluso, perdona que te interrumpa, Javi, creo que los incas, los propios incas, para que pasaran de largo los españoles, empezaban a contar leyendas de que en el sur había muchas riquezas y que, bueno, que pasaran, que conquistaran lo que había más allá de sus territorios en el sur y que los dejasen en paz, ¿no? Pero bueno. pero no coló, pero no coló, y nada más lejos de la realidad, ¿no? En el sur no estaba esa promesa, ¿no? Claro, algo que Diego de Almagro no sabía. Al final fue persuadido por Pizarro para hacerlo, por el año 1535. Para Pizarro era una gran oportunidad, ¿no? A la hora de esas riquezas inimaginables, la oportunidad también de expandir el dominio español, de que él también tuviera su propia gobernación porque el territorio fuera mayor. Y Mm. bueno, pues Diego de Almagro acaba siendo convencido en julio de 1535, parte de Cuzco, con una expedición, oye, la verdad que importante, ¿no? Formada por 500 soldados españoles, cerca de 1000 portadores indígenas.
y un centenar de esclavos negros. Un tema de las expediciones y del número de la expedición, que lo has comentado tú también antes. Yo voy a dar números totales, ¿vale? Ujú, Porque sobre todo vamos a ver cómo en Chile sucede que en la conquista se van incorporando contingentes en función. O sea, por ejemplo, luego entraremos en la expedición de Valdivia, la inician creo que son 16 hombres, pero finalmente ujú, son más de 100 los que acaban acometiendo esa conquista, con lo cual yo siempre voy a hablar de números totales al inicio porque me parece un poco ralentizar la conversación, ir introduciendo, ahora se incorporan 50, ahora se incorporan tal, y no tiene mucho sentido, ¿no? Estamos con Almagro saliendo de Cuzco, él sigue los antiguos caminos incas que le llevarían a atravesar la actual Bolivia, el valle de Jujuy y las regiones argentinas de Salta y de Tucumán. Em, Parece una empresa prometedora en principio, pero se convierte en una auténtica pesadilla porque en marzo de 1536 la expedición se enfrenta a la cordillera de los Andes. Estamos hablando uf, de un obstáculo natural de unas proporciones gigantescas. Estamos hablando de altitudes de más de 4.000 metros, frío extremo, falta de oxígeno, agotamiento, y empiezan a cobrarse las primeras víctimas. Esto que narro de forma muy rápida, estamos hablando de muchísimo tiempo, ¿no? De expedición, hablamos de meses, ¿no? De hecho, el cronista de la expedición de Almagro hablaba incluso de que el frío era tan intenso que los hombres quedaban congelados sobre sus monturas, ¿no? oh, Sin poder mover los dedos para sujetar las riendas. Murieron, sobre todo, al final, en estos casos, los más débiles son los primeros que caen, ¿no? Y se cuentan ujú, por algunos españoles, pero sobre todo centenares de portadores indígenas, ¿no? Que eran los que se encargaban de llegar, sobre todo el avituallamiento y toda la carga pesada, ¿no? Almagro, de hecho, cuando están ya abordando el final de esa cordillera de los Andes, aunque ellos no lo saben todavía, lo intuyen, bueno, pues decide adelantarse con 20 jinetes y alcanza el valle de Copiapó, que va a ser uno de los puntos clave que vamos a tener durante esta narración. Se encuentra con una tierra fértil, dejan ya por fin atrás la montaña, pueden reformarse, reagruparse todo ese grupo de nuevo, ¿no? Con todos los supervivientes de la expedición, que son ujú, bastantes, e inician esa conquista. Pero ese valle fértil que encuentran, Copiapó, no deja de ser, bueno, pues un pequeño atisbo de lo que no era, ¿no? No ni era tan fértil ni era tan prometedor, ¿no? De hecho, rápidamente se dan cuenta, conforme empiezan a avanzar hacia el sur, que no hay riquezas. O sea, realmente, fíjate, eso se nota igual que cuando llegan a México, a Perú, ven esos oros, esos metales, esas joyas, es rápidamente perceptible cuando un pueblo es rico y cuando no lo es, ¿no? Y ujú, aquí rápidamente, pues, se dan cuenta que no es el caso. Bautizan igualmente la tierra como Nueva Toledo y, bueno, quedan impactados por un paisaje que la verdad es increíble, ah, pero se sorprenden por el nivel de desarrollo de estos indígenas que hablábamos, ¿no? Muy austeros, mucho menos numerosos. Al haber menos indígenas también, pues, evidentemente hay menos posibilidades de asentamientos grandes, con lo cual hay ujú, menos posibilidades de encontrar un gran imperio, que es lo que ellos iban buscando, ¿no? La expedición continúa hasta el río Maule y tienen su primer encuentro con los mapuches. También los referenciaremos como araucanos, ¿vale? Luego, sí. si quieres, luego ya Luego lo hablamos, explicaré luego lo estos explico. dos términos. Extendemos un poco más, pero bueno, van a ser muy importantes durante todo Chile. De hecho, siguen siendo actualmente una población reconocible e importante dentro del país que es hoy día Chile, ¿no? Y a diferencia de lo que ocurre en México o Perú, pues estos nativos pues, no muestran ningún tipo de temor ni reverencia, ¿no? ante estos extraños. Al contrario, muestran una fiereza, una desconfianza que va a ser lo que va a marcar la relación entre españoles y mapuches durante todo el periodo de conquista. Quiero contar un caso muy curioso Ujú, porque, a ver, em, los incas nunca llegaron a conquistar tampoco esta parte. De hecho, sabes que cuando esa guerra civil de Atahualpa y su hermano, realmente ellos estaban también en un periodo de expansión importante, iban cada vez asimilando más tribus, pero también se les había resistido el sur a los propios ujú, incas, ¿no? Y al final siempre este territorio que hoy llamamos Chile era, tenía una protección natural muy amplia, que es lo que hemos comentado, es el norte de Atacama, la cordillera de los Andes, tiene una protección
importante, ¿no? Y eso al Los final había ríos. dificultado todo, los ríos también. Ostras, Entonces fíjate. tenían realmente una situación geográfica muy interesante. Pero me quedo con la curiosidad de que no he llegado a desarrollar mucho esta historia, pero sí que vienen crónicas que ellos, las primeras relaciones que entablan con los indios Almagro es gracias a dos soldados renegados de Pizarro que se habían establecido en estas tierras. O sea, había dos soldados españoles, eran Gonzalo Calvo de Barrientos y Antón Serrada, que habían sido los primeros en pisar este suelo chileno, los primeros europeos, y que Anda. se habían exiliado por Ujú. diferencia y les sirvieron como, más que como lenguas, porque todavía entiendo que no les había dado mucho tiempo a asimilar el lenguaje, sí para intentar mantener una buena relación, ¿no? Para intentar facilitar esas relaciones que finalmente, como te digo, fueron imposibles. Se pasa aproximadamente un año de exploración Almagro en Chile, dándose de cuenta que ese dorado no está aquí, y decide regresar a Perú. O sea, rápidamente pues entiende que es una expedición que no ha salido bien y prefiere regresar a esa parte suya de gobernación en Perú y entiendo que afrontar esa guerra fría que tenía con Pizarro por lo que él entendía que era suyo, ¿no? ¿Qué sucede? Que para esa vuelta deciden evidentemente después de la experiencia de la ida, deciden no atravesar la cordillera de los Andes y opta por hacerlo por la ruta costera que cruza el desierto de Atacama. Fua. Claro, claro, No sé qué es peor, ¿eh? claro, Si, hombre, si las montañas escarpadas y, vamos, y heladas de los Andes o el horno, el infierno del desierto de Atacama. sí, fue una ruta de vuelta de calor extremo, de falta de agua, de tormentas de arena, no estaban preparados, o sea, fue un auténtico desastre, cayeron nuevas vidas. Luego descubriremos cuál ruta es mejor, ¿vale? Porque esto le servirá a Valdivia, esta experiencia de Almagro le servirá a Valdivia para saber, ¿no? Para reconocer, para entrevistarse con gente que había estado en la expedición y para saber qué es lo que tenía que hacer él, ¿no? Fíjate si llegaron tan extenuados, esos pobres hombres, que fueron apodados como los rotos de Chile. Buah. De hecho, Almagro y su expedición se les conoce como el roto de Chile, que además fue luego, bueno, pues un término que se acuñó para todo aquel que volvía de Chile por la dureza de la expedición. Luego lo veremos, ¿no? Pero también se establecerán rutas costeras, pero tampoco es fácil, ¿eh? Las rutas costeras en el Pacífico, en Chile, tampoco es fácil, ¿eh? No es una ruta que no es sencilla. Pero bueno, a todo aquel que volvería de Chile se le conocería como los rotos de Chile durante mucho tiempo. Ujú. Fíjate, aquí ya los conquistadores utilizaban barcos porque, por ejemplo, Pizarro desembarca, ¿no? En Tumbes, ¿no? Y empieza ahí la conquista del Perú. Pero eh, me llama la atención que no cogieran y hicieran que se vino haciendo durante muchísimos años, prácticamente toda la historia en el Mediterráneo, que es la navegación de cabotaje, ¿no? El, el ir a la costa, e ir navegando por la costa, ir desembarcando ciertas zonas y hacer como incursiones hacia el interior del territorio, ¿no? En lugar de hacer eso, o sea, iban por el pleno territorio conquistando y viendo a ver por dónde podían pasar y qué podían conquistar. Pero claro, les podía pasar lo que les pasó, ¿no? Lo de meterse en los Andes, o sea, atravesar los Andes, que eso sería una auténtica Mm. locura, y luego tomar el camino de vuelta eh, por, por el desierto de Por Atacama, ¿no? Atacama. Mm. Entonces, claro, me llama la atención eso, que es cierto que en otras zonas sí que lo hicieron así, ¿no? Se emplearon los barcos, pero aquí, por ejemplo, hubiera sido a lo mejor, no sé, que me corrija algún experto, ¿no? Hubiera sido mucho mejor el hacer una especie de navegación de cabotaje y cuando hubieran visto más o menos una zona despejada y que se podía pasar y se podía dejar adentrarte hacia el interior del continente, haberlo intentado, ¿no? Bueno, claro, ahí la opinión que yo tengo, ¿no? Ellos primero no sabían a lo que se enfrentaban. Eso, Claro. o sea, no tenían realmente o sea, sí, tenían porque obviamente esta gente se informa, ¿no? Antes de hacerlo, de qué se esperan, por la gente de allí, de las regiones, nativos, etcétera. Ujú. Y tenían una aproximación de lo que tenía que ser aquello.
pero de ahí al hecho real de plantar una expedición, ir todos pertrechados y afrontar luego lo que son dos de los lugares para la vida menos posibles del mundo, como es ese desierto de Atacama y la cordillera de los Andes, pues es difícil. Luego sí te tengo que comentar que veremos durante esta saga cómo parte de lo que harán los conquistadores, especialmente Valdivia, es la apertura de puertos para poder Ujú. conectar con Perú Con de el una forma norte. Ujú. sencilla. Claro. Entonces, a partir de ahí veremos que el resto de tropas, etc., que llegan pertrechos y todo lo que ellos necesitan, incluso viajes que van a hacer durante el periodo de conquista por la situación política de Perú, todo se suele producir en barcos porque lo otro era impensable. Pero esas primeras expediciones, esta de Almagro y la que veremos ahora de Valdivia, sí se producen por estos territorios inhóspitos. Pero yo creo que era más Ujú. por desconocimiento o porque no les Claro. quedaba otra. Yo es que lo comparo, por ejemplo, con esa expansión, ¿no? Que tuvieron los portugueses por África, que fue prácticamente eso, ¿no? Navegando por las costas de África, rodeando toda África, sobre todo con el objetivo de llegar a la India, y fueron creando esos asentamientos de los que también se proveían de esclavos y tal, pero digamos que iban por la costa, o sea, no se les ocurrió a los portugueses entrar por Ceuta, ¿no? Porque Ceuta en un principio era de Portugal, entrar por Ceuta y salir por el Cabo de Buena Esperanza atravesando Sí. toda África, ¿no? Es lo que me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. Así de inicio se iban a encontrar con un Sáhara muy poco apetecible, ¿no? Sí, eso. Que por otro lado lo, lo cruzaban caravanas, pero bueno, sí que es verdad que tienen ya ese conocimiento Mm, ancestral. Pero sí. bueno, tenemos el fracaso de esos rotos de Chile, tenemos ese Almagro totalmente derrotado, una guerra civil cruenta en cuanto llega, que se venía, acaba con la ejecución de Almagro, como todos sabemos, y Chile se convierte en una tierra olvidada, demasiado hostil, poco rentable para justificar una nueva expedición. em, y se desbloquea con un hombre, que es el que vamos a hablar ahora, que es Pedro de Valdivia, que será un pizarrista, un hombre de pizarro. Pedro de Valdivia había nacido en Villanueva de la Serena, en Badajoz, en 1497, en el seno de una familia de hidalgos, una familia de bien, una familia noble, con una hoja de servicios en la batalla impresionante. Gerión, veterano de las guerras en Europa, había combatido en Italia, participando en Ujú, la batalla de Pavía y en el famoso saco de Roma. Y también había ujú, estado luchando en la guerra de las comunidades de Castilla. Él llegó a América en 1535 y pronto se convirtió en uno de los capitanes más fieles de Francisco Pizarro. De hecho, se coronó en la batalla de la Salina en 1538, que es precisamente lo que precede un poco a ese run run que tenía el propio Valdivia de querer algo más, ¿no? ujú. Él, la diferencia de Almagro, no buscaba oro. Y eso fue algo que creo que es una diferencia sustancial a la hora de la resiliencia de aguantar en un territorio que en principio no era halagüeño, no era interesante, no era... su ambición era más profunda. Él deseaba fundar un reino propio, un gobierno, tener la gloria que tenían otros conquistadores como Cortés o como Pizarro. Y de hecho, en una de las misivas al emperador, Carlos V, le comenta, no vine a estas tierras por ganar haciendas, sino por perpetuar mi nombre en la memoria de los hombres. Me parece una frase reveladora, Ujú. que nos dice mucho de la personalidad de Pedro de Valdivia. En 1539, él solicita a Pizarro el permiso para conquistar las tierras del sur. En teoría, toda esta tierra era dependiente de la gobernación del Perú, entonces le solicitan la posibilidad de abrir conquistas. Pizarro al principio se opone, pero luego acaba cediendo y con una condición, que era que Valdivia tenía que financiar la expedición con sus propios recursos, que ellos no le iban a apoyar de manera económica, ¿no? Y el extremeño pues se animó, ¿no? Y vendió todo lo que poseía. Hay que decir también que como premio de esa, o como reconocimiento por esa batalla de las Salinas contra los almagristas, donde Valdivia jugó un papel fundamental, Pizarro le había otorgado unas minas bastante rentables en la actual Bolivia, que le daban unos 200.000 pesos anuales, que era una fortuna en aquel momento, y él no dudó en desposeerse de todo eso para iniciar esa conquista, ¿no? Esas minas no eran cualquier cosa, eran las minas del De Potosí. Potosí, sí. O sea, que es, vamos, posiblemente gran parte de la plata con la que se acuñó el Real de A8 procedía de aquellas minas, de Potosí,
de Huancavelica, también en Bolivia. Y bueno, de allí salió muchísima plata que circuló por todo el mundo y que bueno, ya hicimos aquí en la Biblioteca de la Historia un programa sobre el Real de A8, que era, digamos, la primera moneda internacional que hubo en la historia, ¿no? Luego todos conocemos el dólar, ¿no? Que incluso tiene su magia, ¿no? Porque el símbolo del dólar viene del Real de A8, de esa S de Spain, con las dos barras, que Sí. son las columnas de Hércules. O sea, tiene toda una historia y sí, la primera moneda internacional que podías pagar en cualquier puerto del mundo, incluso en China, porque se han descubierto muchos reales de A8 resellados con caracteres chinos, pues era una moneda española. Eso además, ese trazo, ese viaje, ¿no? Desde mucha de la plata que se sacó en aquella época acabó en China, Mm, por toda esa conexión con Filipinas, ¿no? También había sí, hay una historia muy curiosa ahí. Y fíjate, pues Pedro de Valdivia lo tenía todo en su mano, ¿no? Para haber sido, pues, multimillonario. totalmente, haber tenido una vida bastante tranquila, Mm, como terrateniente o como encomendero bueno, pues de una posesión bastante preciada y que también habla bien del papel o del reconocimiento que Pizarro le dio al que consideraba que era uno de sus mejores generales, ¿no? Pero como digo, él tenía esa necesidad de dejar su nombre marcado en la historia y así lo haría, porque después de preparar todo esto, claramente estamos hablando del padre de Chile y además que se le reconoce como tal, ¿no? Creo que además hoy precisamente que andamos en toda esta época del revisionismo, etcétera, etcétera, bueno, pues está bien encontrarnos con que figuras como la de Pedro Valdivia también son respetadas dentro ujú. del territorio que ellos mismos crearon y especialmente importante en esa fundación de Santiago, ¿no? En enero de 1540 es cuando Valdivia parte de Cuzco, como digo, en ese momento inicial, fíjate, ¿no? El marketing de la época, ¿no? A ver qué hacías, ¿no? Oye, mira que vamos a Chile. Bueno, de ahí es donde vienen los rotos de Chile, ¿no? O sea, ya, digamos, en tema marketing llevan muy mal, ¿no? Para conseguir expedicionarios. Apenas consigue una docena, un millar de porteadores quechuas, que eso sí era algo más sencillo, que iban acompañados también de sus familias porque pretendían también que formaran parte de esa primera colonia, ¿no? Que se iba a montar allí, de ese primer asentamiento, mejor dicho. Am, y él elige, fíjate, a diferencia de Diego de Almagro, Valdivia elige Atacama. Prefiere cruzar el desierto y seguir ese camino costero, árido, y integrarse, intentar entrar dentro del desierto de Atacama antes que la cordillera andina. Él al final había escuchado a todos los hombres y habría pues conformado una idea que además luego se reconoció que era casi el mejor camino. Ahora veremos cómo lo sorteó. Sí, aquí iba a hacer una broma, Javi, y digo, bueno, digo, Pedro Valdivia pensaría, a ver, más calor que en Extremadura en agosto es No voy a pasar, complicado, ¿no? ¿no? Así que venga, el desierto de Atacama, ¿no? Yo Total, que tenía fíjate, experiencia. yo que soy alicantino y aquí en Alicante hace calor, sobre todo humedad, que es el peor calor que hay, el calor de la humedad. Y cuando visité aquellas hermosas tierras extremeñas, me sorprendió el calor que hacía. O sea, quemaba la piel. En pleno agosto quemaba la piel del calor que hacía en Extremadura. Entonces, por eso me ha venido a la cabeza hacer este chascarrillo. Pues suponemos que eso, que Valdivia pensó que igual no sería para tanto, ¿no? El desierto. Pues no, pues se equivocaba, sería más duro de lo que pensaba, pero bueno, veremos que lo sorteó bien. Bueno, su avance lo lleva, por si alguien quiere revisar un mapa e ir mirando un poco el camino que siguió Valdivia, por el Valle de Arequipa, desciende hacia el sur por toda la franja costera, cruza Moquegua y Tacna hasta establecer su primer campamento en la quebrada de Tarapacá. La quebrada de Tarapacá, digamos que era el inicio de lo que iba a ser el viaje antes de afrontar ese desierto, ¿no? Allí ese grupo original tan reducido se va engrosando con un nuevo contingente. Por ejemplo, llegan gente que van a ser importantes a lo largo de esta saga, ¿no? Llega Rodrigo de Araya, se une con 16 hombres, poco después 80 soldados comandados por Francisco de Villagra, que también va a ser un hombre Ujú, importante en la conquista. Llegan todo lo que va a ser el núcleo duro de Valdivia, Francisco de Aguirre, Jerónimo de Alderete, el propio Francisco de Villagra, del que ya hemos hablado.
Y tenemos por ahí una figura inusual para su tiempo, que va a ser Inés Suárez, la única mujer española de toda la expedición, de la cual me vas a permitir que hable luego de ella, Claro. porque tiene su momento y tenemos que glorificarlo porque es para tal. Ujú, Durante la formación de todo lo que es de este grupo, como digo, están en la quebrada de Tarapacá, eh, le llega, em, le llega Pedro Sánchez de la Hoz, acompañado además también por un grupo formado por Antonio de Ulloa, Juan de Guzmán y otros hombres, ¿no? Este Pedro Sánchez de la Hoz va a ser un elemento bastante problemático dentro del inicio de la conquista de Valdivia, porque Pedro ujú, Sánchez de la Hoz, a ver, si Valdivia tenía el permiso de Pizarro para la conquista del sur, Pedro Sánchez de la Hoz tenía el permiso de la corona. De hecho, había ujú, sido nombrado como adelantado de la Terra Australis. La corona tenía muchísimo interés en que el Imperio Español quedara totalmente conectado desde Perú hasta el Estrecho de Magallanes, por una cuestión geopolítica y lógica, ¿no? Quería claro. tener el dominio de toda la zona. Y Pedro Sánchez de la Hoz, que también era un conquistador venido a menos, pues había conseguido también esas capitulaciones reales para la conquista. ¿Qué sucede? Que cuando se entera, pues va allí un poco a reclamar su sitio, ¿no? De hecho, en una primera instancia se produce un intento de conspiración, bueno, no, una conspiración, un intento de asesinato, mejor dicho, de Sánchez de la Hoz y sus hombres que entran en la tienda de Valdivia. Lo que pasa es que Valdivia en ese momento había salido y quien se encontraba dentro era Inés Suárez. Que luego, todo esto lo explicaremos en su contexto. Ella da una voz de alarma, se enfrenta incluso a los intrusos, ya veremos que es una mujer de armas tomar, nunca mejor Ujú, dicho, y evita el intento de magnicidio del que era líder de la expedición de Valdivia. O sea que Sánchez de la Hoz no empieza bien y Valdivia tiene un momento que creo que es clave, que habla también de la templaza del conquistador extremeño, porque decide no ejecutar a los traidores, porque realmente él tenía motivos para esa ejecución, pero primero eran pocos hombres. Y luego también Sánchez de la Hoz era un personaje complicado en el sentido en el que al final él tenía también una empresa conquistadora aprobada por la corona. Entonces realmente claro. lo más inteligente era quizás evitar, ¿no? Poder incurrir en lo que podría ser la ira del rey, ¿no? Entonces, bueno, pues evita, ¿no? Y digamos que consigue un entente cordial con Sánchez de la Hoz que veremos que volverá a jugársela un poco más adelante, con lo cual no va a parar, ¿no? Esta situación, incluso el perdón, lo que hace es consolidar a Valdivia como el líder indiscutible de la expedición antes justo de afrontar el desierto de Atacama. He comentado el nombre de Inés Suárez y quiero que hablemos de ella, porque es un personaje clave en esta conquista. Y yo diría incluso que me ha encantado conocer el talante y el deseo y todo lo que mueve a Valdivia. Creo que casi me ha gustado mucho más el papel de Inés Suárez, ¿no? Y no solemos tener la oportunidad de hablar, cuando hablamos de conquista, de hablar de mujeres, aunque hay nombres, pero el de Inés Suárez, desde luego, es complicado de equiparar, ¿no? Vamos a reparar en su figura porque Inés Suárez nace en Plasencia, en Extremadura, en 1507, en el seno de una familia bastante humilde. A los 19 años se casa con un paisano mío, con Juan de Málaga, Ujú, que estaba por allí, por Plasencia, el hombre, un tipo, por lo que cuentan, muy afable, ¿no? Cuentan las crónicas muy afable, muy dicharachero, un poco travieso también, y entonces pues, acaba encandilando a esta joven Inés Suárez contándole pues que él se iba a América, que iba a conseguir allí una gran fortuna, se enamoran perdidamente el uno del otro y se casan. De hecho, se casan muy rápido, pero porque Juan de Málaga tiene que marcharse a América, ¿no? Le promete que en cuanto él esté allí asentado, haya conseguido esa fortuna, pues que vuelva a buscarla, ¿no? Que la envía. ¿Qué sucede? Pues que Inés sufre una desgracia porque se pasa años y años sin saber absolutamente nada del que era su marido Juan de Málaga. Me parece que son 6 7 años seguidos sin saber absolutamente nada de este Juan de Málaga. Y esto habla muy bien del talante de Inés Suárez porque ella consigue una licencia real para viajar al Nuevo Mundo. O sea, no se conforma con no tener noticias, sino que va a América para saber el paradero del que era su marido, de Juan de Buscarlo. Málaga. Ujú. Sí, y para buscarlo. Sí, sí, la verdad que es alucinante, ¿no?
Claro, también el viajar a América te podía llevar a, digamos, a triunfar, ¿no? Como les pasó a muchos, que aquí eran familias humildes o personas muy humildes aquí en la península que no iban a tener un futuro y América, el Nuevo Mundo, les daba la oportunidad de poder hacer algo en la vida y poder llegar a ser algo e incluso amasar una fortuna, ¿no? Pero claro, estaba la otra cara de la moneda, que es que muchos iban y no volvían, pero no volvían porque se quedaran allí, como había muchos casos, sino porque le costaba la vida en el intento. Y este caso fue uno de ellos, ¿no? Ahora veremos cuál es su historia, pero de Juan de Málaga, que evidentemente pues, es una historia que está ya más que evidenciada, ¿no? Mm, Pero quiero seguir redundando en ese viaje, Gerión. sí. Hablamos de ir de Plasencia. Entiendo que algún puerto andaluz, no sé si Sevilla, o Ujú, viajar hasta esas islas antillanas, ¿no? Donde luego tiene que dirigirse hasta Colombia, atravesar selvas para llegar hasta Perú, porque al final, cuando ella llega al continente, cuando pisa continente, no hablo de las islas, de la Española y demás, sino que cuando ella llega a Colombia es cuando descubre que le hablan de que Juan de Málaga pues se había unido a los pizarristas, ¿no? Y que estaba en el Perú. Entonces, cuando ella tiene que viajar de Colombia a Perú, además, entendamos también que es una situación que no está plenamente pacificada por los españoles, no. donde además, por cierto, en Perú había esa guerra civil, o sea que es una situación que no es nada deseable, ¿no? Para una mujer, hay que mirar eso también, una mujer, pero claro, una mujer de un talante muy, 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 muy muy claro, o sea, muy fuerte y con mucho valor, que es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Y pues eso, descubre que su marido había fallecido. Cuando llega a Perú, descubre que su marido ha fallecido en esa guerra civil entre pizarristas y almagristas. Por cierto, él también apoyaba a Juan de Málaga Pizarro, había muerto en batalla, y ella no se resiste, ella quiere una audiencia con Pizarro. Em, la consigue, o sea, es que seguimos hablando del talante de Inés Suárez. O sea, consigue una audiencia con Pizarro eh, para pedirle explicaciones, ¿no? Para pedirle explicaciones por la muerte de Juan de Málaga y contarle, bueno, pues que ella se va a quedar en Cusco, se va a establecer ahí y Pizarro le da unas encomiendas. O Ujú. sea, incluso Pizarro le da unas encomiendas para que pueda ganarse la vida y ella las acepta. Unas encomiendas que, por cierto, iban a lindar con las de Pedro de Valdivia. Casualidad Claro, casualidades de la vida, de oye, la pues vida. su vecina, ¿no? Y bueno, pues parece que en ese rifirrafe, ¿no? En ese conocerse, había que comentar también que Pedro de Valdivia es verdad que estaba casado con Marina Ortiz de Gaete, Ujú, pero su mujer estaba en España, él ya estaba con esas minas de las que hemos hablado, justo la encomienda cercana es la de la viuda de Juan de Málaga, de Inés Suárez, y la cercanía, el hablar, la soledad boliviana, pues acaba haciendo pues el contacto y el cariño, ¿no? Y se convierten en amantes. Se convierten en amantes hasta el punto de que cuando Valdivia decide partir hacia Chile, pues Inés no se lo piensa, ¿no? Y con una determinación totalmente inusual, para su época ella consigue un permiso del obispo Valverde para acompañar a la expedición en calidad de sirvienta. O sea, que ujú. consigue de nuevo esa consigue urdir ese permiso para que tampoco nadie pueda verlo mal y tener una base en la que apoyarse para acompañar a ese contingente que iba a la conquista de Chile, todo por seguir a su amor, en este caso a Valdivia, y también pues por perseguir ese sueño de conquista. Tú fíjate, por aquí, por así decirlo, era alma gemela de Valdivia porque Inés Suárez se podía haber quedado en las encomiendas que tenía y haber vivido de las rentas, ¿no? Como se suele decir, y no. O sea, no sé si fue por ese cariño o ese amor que sentía hacia Pedro de Valdivia, que cogió y se fue con él hacia el sur. Seguramente una mezcla de eso y de la otra parte que hemos visto, ¿no? De ser también una mujer con un alma aventurera Ujú, importante a la altura de cualquiera de estos grandes conquistadores de los que hemos hablado, ¿no? Eh, la historia de Inés Suárez la iremos desarrollando a la par de la de Valdivia, porque al final van muy de la mano y además ella tiene un protagonismo absoluto en la defensa de Santiago, pero ella ya acaba destacando durante esa primera travesía por el desierto de Atacama, cuando todo el contingente forma
para atravesar ese desierto. Inés iba a ser una persona muy destacada, sobre todo en las labores propias del grupo. Ellos iban a tener sobre todo un problema de agua en el desierto. Es obvio, pero un problema de agua. A Valdivia se le ocurre la forma de separar al grupo en 4 partes, en 4 semigrupos, y hacer que las aguadas pudieran ir recuperándose, haciendo que los grupos vayan lanzándose de forma alterna. Ujú. Que fuera una avanzadilla, luego otro, y eso hiciera que los pozos, los escasos pozos de agua que fueran encontrando, pues fueran recuperándose para la llegada del siguiente grupo, ¿no? Así digamos que consiguió pues un poco de tiempo, un poco de salud dentro de su propio grupo. Pero Inés Suárez tuvo un papel destacado porque, por lo visto, ya tenía conocimiento de arte zahorí. Ujú. Y durante esa conquista, sobre todo en un momento clave donde se quedan sin provisionamiento de agua y las fuerzas ya están bajo mínimo, ella consigue, pues con esa habilidad, localizar aguas subterráneas en pleno desierto de Atacama y salvar la expedición, inclusive, bueno, pues bautizando aquel lugar como el agua de Doña Inés. Toma ya. Mm. Tiene una importancia determinante en el éxito de la campaña. Sí, así tenemos si te parece, dejamos ahí a Inés y continuamos un poco con esa expedición que finalmente, bueno, pues acaba finalizando su travesía por el desierto de Atacama y llegan a ese valle, ¿no? A ese valle de Copiapó. En octubre de 1540 se encuentran un lugar fértil, amable, como habíamos comentado con el caso de Almagro. Hacen el bautizo de esa gobernación como la Nueva Extremadura. Evidentemente no Ujú. podía llamarse de otra manera, ¿no? Valdivia Mm. lo tenía bastante claro. Toma esas tierras, cuidado, en posesión en nombre de Francisco Pizarro. También es un detalle importante que veremos que luego tiene también su parte relevante. Pero ese Copiapó no es lo que están exactamente buscando. Tienen esos primeros contactos con los indios, también se dan cuenta de que sí, que es una tierra fértil, pero que ellos necesitan algo más o no están excesivamente seguros, ¿no? Ante esa animosidad de los nativos y superan algunas pequeñas dificultades y bajan a lo que sería, que para mí es un hecho de lo más destacado que tenemos en este episodio, que es la fundación de Santiago de Nueva Extremadura, el 12 de Ujú. febrero de 1541. La fundación de lo que hoy día es la capital del país de Chile, estamos hablando de Santiago, Santiago de y Chile. Ujú. Santiago de Chile, fundada por Valdivia y por sus hombres, por esta segunda expedición española. Y era un lugar, se funda en el Cerro de Santa Lucía, en una pequeña colina que estaba bifurcada por un río, ¿no? Que justo tenía 2 brazos y entonces, pues digamos que había una pequeña defensa natural, ¿no? Una protección, un lugar casi ideal, ¿no? Lo típico de este tipo de situaciones de fundación, hacen sus ceremonias solemnes, ya empiezan a construir lo que es ese pequeño núcleo con una plaza central, con solares para la iglesia del cabildo, todo siempre muy institucional y como suele ser. Distribuye tierras de asentamiento para sus capitanes y así nace esa nueva gobernación, ¿no? Que como digo, sobre todo lo que más podemos destacar son las barreras naturales que tenían como defensa, ¿no? Que tenían Ujú. que en un momento crítico, como veremos, pues tiene que suponer la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Se crea ese primer cabildo, de hecho, se dan los primeros cargos de alcalde, de regidor y de procuradores que irían todos a parar para los capitanes de Valdivia. O sea que él coloca a sus hombres en situaciones de importancia y de hecho serán los hombres que posteriormente, bueno, pues continúen con esta conquista, ¿no? Eso sí, si en el Copiapó pues encontraron dificultades, en Santiago no iba a ser menos, ¿no? O sea, realmente al final, en ese remoto rincón del imperio y con esa conexión todavía tan débil con su punto fuerte, que era Lima sobre todo, en unas coordenadas mucho más al norte, pues la situación era bastante precaria, ¿no? Y se encontraban muy aislados, una tierra completamente hostil y la resistencia indígena, en vez de aplacarse, lo que vaya haciendo es acrecentarse cada día. Y va a llegar el que es nuestro primer héroe de la resistencia, en este caso, chilena, o de la resistencia indígena, mejor dicho, que sería el cacique Michimalonco. En Ujú. este caso, bueno, hay que entender también, luego hablaremos, ¿no? Pero bueno, hablaremos de los mapuches, personalizaremos un poco más
en los mapuches, pero este sería el primer líder al que se enfrentan de vital importancia, ¿no? Iba a ser un gran adversario para Valdivia y no va a parar. Organizará ataques constantes, no permitirá la exploración hacia el sur, hará que esa conquista, que al final Valdivia pretendía alargar mucho hacia el sur, se vaya haciendo cada vez más dificultosa, que incluso Santiago no se asegura, ¿no? Y ahí es cuando llegamos, pues, precisamente a septiembre de 1541, que es ese asalto por parte de Michimalonco a Santiago. Y además se produce de una forma muy curiosa, Gerión, porque Valdivia se encontraba ausente en ese momento de Santiago. Ujú, Valdivia tenía una situación complicada. Entre sus hombres tenía a este Sancho de la Hoz del que hemos hablado antes, que no paraba de conspirar en la sombra, y luego tenía, pues, la resistencia de Michimalonco, la resistencia mapuche. Él decide que acabar con al menos con la de los enemigos, con la de los enemigos ajenos, haciendo una expedición valiente hacia el sur para buscar sus campamentos y poder, bueno, pues darles una acometida, ¿no? ujú, Eh, Era precisamente el movimiento que estaba esperando Michimalonco, que estaba muy alerta y tenía diferentes miembros repartidos vigilando precisamente Santiago, y en cuanto ve salir a ese contingente español, con Valdivia liderando, pues es el momento, ¿no? Él quiere la destrucción de Santiago porque entiende que al final la defensa que tienen los españoles en aquel territorio, ¿no? Y es cuando se produce, pues, un devastador ataque, un ataque feroz como que pasará a la historia. La ciudad, de hecho, estaba prácticamente en construcción. O sea, realmente ujú, tenía una defensa muy endeble y, y empieza a arder rápidamente por fruto de ese ataque. Los españoles se ven muy superados en números. Hablan, a ver, yo los números que he leído de indígenas atacando son muy altos, muy altos. O sea, podemos hablar de unos 8.000. Me parecen demasiado. ostras, Me parecen demasiado. Pero también tenemos que entender que las crónicas a posteriori se exageran. Ahora, que eran claro. superados en número los españoles, eso no hay ninguna duda. De Ujú, hecho, las barreras de Santiago son esa primera defensa, y luego la siguiente defensa va a ser sobre todo los ataques que hombres como Francisco de Villagra iban haciendo sacando la caballería, principalmente. Es cierto que un español podía batirse con varios indígenas por la superioridad técnica de su armamento, ¿no? Pero al final en el cuerpo a cuerpo eso no era posible una batalla. Y la batalla se llevó durante horas, con lo cual se interpreta que las defensas de Santiago resistieron, aunque independientemente la ciudad mientras estaba siendo arrasada en llamas, ¿no? En cualquier caso, esa caballería permitió que los indios no terminaran de ganar terreno y que fueran defendiendo. Pero hay un momento, de hecho, donde los capitanes básicamente están hablando entre ellos de ceder la ciudad. Ceder la ciudad suponía básicamente su muerte, porque iban a ser ujú, ajusticiados a buen seguro, no solo la suya, sino la de todos los españoles, ¿no? Y en ese momento, pues aparece nuestra Inés Suárez, que toma una decisión que va a cambiar completamente el curso de la batalla, ¿no? Esta, de hecho, no lo he comentado antes, pero bueno, se había recrudecido mucho esta guerra entre Michimalonco y Valdivia, porque Valdivia había apresado a 7 caciques. Claro, ¿qué es lo que hace Inés Suárez? Inés Suárez se va a los calabozos donde mantenían cautivos a estos 7 caciques mapuches y con su propia espada los decapita. ujú, Decapita a estos caciques y en un gesto de determinación o de desesperación, no sé cómo llamarlo, arroja las cabezas hacia las filas enemigas, ¿no? Y se cuentan en las crónicas que esto fue un impacto psicológico, ¿no? Porque digamos que en ese momento, pues los atacantes se sintieron completamente horrorizados. Al final era no sé si llamarlo, no solo un acto cruel por parte de Inés Suárez, sino también una ujú, falta de respeto, ¿no? Pero algo incluso que trasciende a eso, ¿no? Porque al final habían matado, ajusticiado a sus líderes, ¿no? Y les lanzaban las cabezas como prueba de ellos, ¿no? En cualquier caso, el gesto de Inés Suárez permitió que Santiago sobreviviera, que la conquista española de Chile, de hecho, continuara. Valdivia
evidentemente pues regresa, pero cuando regresa ya está la situación toda ya fuera, o sea, bajo control, mejor dicho. Y fue curioso, ¿no? Porque, bueno, no vamos a tocar más el tema de Inés Suárez, pero bueno, para que la gente sepa un poco cómo acabó, ¿no? Inés Suárez y Valdivia pues recibieron un mensaje, sobre todo cuando Valdivia ya se convierte en gobernador, que luego lo comentaremos. Ellos reciben un mensaje porque esto se sabía, ¿no? Y bueno, Valdivia estaba casado, ¿no? Y estaba feo, ¿no? Entonces recibió un mensaje Valdivia de que esto tenía que arreglarlo y que no podía seguir, ¿no? ¿Qué sucede? Que Inés Suárez se enamoró de uno de los capitanes de Valdivia, en concreto de Rodrigo de Quiroga, quien años más tarde también se convertiría en gobernador de Chile. Inés Suárez vivió hasta 1580, de hecho murió en Santiago. Murió ella y a las pocas semanas murió también Rodrigo de Quiroga. Dicen que afectado de pena, ¿no? Por la muerte de su mujer. Y tuvo una vida excepcional, llena de valentía, ¿no? Una mujer hecha a sí misma. Si hablamos de Valdivia como padre de Chile, tenemos que hablar de Inés Suárez como madre, sin duda alguna. Y tuvo una vida plena y tuvo una vida de amor, ¿no? Con este Rodrigo de Quiroga después de recibir esa noticia de que tenía que dejar su relación con Valdivia. Pues la verdad que Javi, que menuda historia, ¿no? La de Inés Suárez. Madre mía. Como has dicho tú anteriormente, una mujer de armas tomar y, bueno, una vida, vamos, digna de mención y apasionante, ¿no? Si te parece, Javi, vamos a ver quién eran los mapuches o araucanos, ¿no? Como lo llamaron los conquistadores. Pero no eran, sino son. ¿Por qué? Porque son un pueblo vivo, son un pueblo indígena que actualmente tienen una gran parte de población en el centro sur de Chile y también en el suroeste de Argentina. O sea que es un pueblo que ha pervivido y que ha mantenido, digamos, por así decirlo, intacto, ¿no? Su esencia, ¿no? Veamos el origen de los mapuches. A ver, algunos estudios sugieren que descienden de grupos de personas que emigraron desde la zona del Amazonas o de los Andes centrales hacia el sur, hacia la ubicación que ocuparon cuando los españoles llegaron a aquellos territorios. Hay otra teoría que propone que los mapuches son el resultado de la mezcla de pueblos locales de aquella zona, como los picunches y los huilinches, y que se mezclaron con unos grupos que provenían del este de los Andes. O sea, hubo ahí una mezcla que eran de grupos cercanos y digamos que el resultado fueron los mapuches. La arqueología nos dice que su cultura se desarrolló en la zona que está entre los ríos Itata y Tolten, en Chile, desde más o menos el 500 después de Cristo en adelante. Pero claro, digamos que este fue el origen, pero lo que es su identidad como pueblo, pues se fue consolidando con el paso del tiempo. En cuanto a la lengua o idioma de los mapuches, que es el mapudungún, pues es una lengua aislada que no tiene un parentesco claro con otras familias lingüísticas de Sudamérica, lo que hace creer o lo que refuerza la teoría de que los mapuches, pues digamos, desarrollaron una cultura autóctona y apartada de otros pueblos indígenas. Su organización social y su economía antes de la llegada de los españoles, pues la podemos calificar de sociedad segmentada, que no estaban conformando un estado centralizado, sino que se organizaban en lo que ellos denominaban levos, que significa familias extensas. También se organizaban en ayarehues,
que son agrupaciones de clanes, y estos ayarehues, a su vez, eran liderados por loncos, por jefes. Lonco significa jefe. Su economía, pues estaba basada en la agricultura, cultivaban maíz, patatas, porotos, que es un tipo de legumbre, y también quinoa. Practicaban la ganadería, sobre todo criaban llamas y guanacos en la zona andina, y también eran un pueblo recolector y cazador, ¿no? En cuanto a los productos manufacturados, pues trabajaban la alfarería y también trabajaban muy bien el textil. Religión, lo que conocemos de la religión de los mapuches. Pues creían en un mundo espiritual gobernado por Negenchen, el dios creador, y también en Huecufu, que era el espíritu del mal, ¿no? O sea, aquí tenemos la dualidad, ¿no? Dios creador y el espíritu del mal, ¿no? Como, digamos, Dios y el demonio, ¿no? Los machis, que son los chamanes, pues eran, digamos, una pieza fundamental en la medicina mapuche y en las ceremonias que celebraban para, digamos, su cultura religiosa, ¿no? Y uno de los ritos más importantes de los mapuches era el guillatún o eneguillatún, que es el rito de la fertilidad. Como pasaba con el resto de pueblos que habitaban el Nuevo Mundo, pues los mapuches no vivían en paz con sus vecinos, sino que tuvieron diversos conflictos con los pueblos vecinos, tanto antes de la llegada de los españoles como después. Eh, Vamos a mencionar ahora también, digamos, una guerra que mantuvieron antes de la llegada de los españoles, pero también mencionar que las guerras posteriores a la independencia de Chile y su historia después de la independencia, la historia de los mapuches, pues es extensa también y creo que la veremos en otro programa, ¿no, Javi? Sí, porque da, de hecho, para. De hecho, los mapuches solo en sí da para un episodio. Pero me quedo con varios de los Mm, apuntes que nos has traído, sobre todo no ese origen incierto, ¿no? Sí que es verdad que compro esa teoría de la Avenida del Norte de mm. los mapuches, a mí es la que más me encaja, ¿no? Ya no sé si primero sobre territorios amazónicos o más bien andinos, pero desde luego al final es esa migración natural que se produjo sur a norte y que acabó repoblando. También de esa actitud y de esa fortaleza mapuche, ¿no? A, de cara a ser de verdad, una tribu, o un pueblo, mejor dicho, muy belicoso, muy guerrero y también con mucho amor propio, con mucho orgullo. Mm. Sí, pues fíjate, los principales enfrentamientos que tuvieron los mapuches con sus pueblos vecinos antes de la llegada de los españoles, pues el principal, por así decirlo, es el enfrentamiento que tuvieron contra los incas, ¿no? En el siglo XV. Los incas, bajo Tupac Yupanqui y luego bajo el mando de Huayna Capac, pues fueron expandiendo su imperio hacia el sur y irremediablemente pues chocaron contra los mapuches. En esos enfrentamientos, los incas lograron dominar a los picunches, que eran los mapuches del norte, hasta el río Maule, y finalmente, más al sur, ya sí que los incas fueron frenados por los mapuches. Al parecer, según recogen las crónicas, hubo una gran batalla en el río Maule, aproximadamente en el año 1485, donde los mapuches resistieron la llegada de los incas, el empuje inca. Y como curiosidad, hay que decir que los incas a los mapuches los llamaban como purumaucas. O sea, que claro, nosotros los conocemos de una Sí, manera, ellos se conocían de otra, los incas los conocían de otra, sí, y bueno, los incas establecieron el río Maule como el límite sur de su imperio, como diciendo, bueno, este es el limes, ¿no? El limes romano, pues este es el limes inca, de aquí ya no vamos a pasar porque los mapuches son duros de someter.
Y bueno, el resultado de esto fue que los mapuches mantuvieron su independencia, aunque sí que es cierto que recibieron ciertas influencias culturales de los incas y una de ellas muy importante fue el cultivo del maíz, ¿no? ¿Conflictos contra otros pueblos indígenas? Pues se menciona el conflicto de los mapuches contra los huarpes, que son un pueblo o eran un pueblo que habitaba el centro de Argentina. Esta vez fueron los propios mapuches, concretamente los pehuenches, que son los mapuches cordilleranos, los que avanzaron sobre los territorios huarpes y bueno, tuvieron ese enfrentamiento antes de que los españoles llegaran. También tuvieron un enfrentamiento contra los puelches y contra los tehuelches, que son los pueblos de la Patagonia. Aquí hubo pequeñas escaramuzas, ¿no? Por el control de rutas de caza, de rutas de pastoreo, y estas escaramuzas se protagonizaron en la región de La Pampa y el norte de Patagonia. Y bueno, para, digamos, establecer los territorios mapuches antes de la llegada de los españoles, pues digamos que al norte estaba, digamos, el río Choapa, que era el límite con los picunches, que estos eran los que estaban influenciados por los incas. Al sur, la frontera era Toltén, el río Toltén o río Imperial, que era frontera de los huililches, y más al sur estaban los cuncos. Al este estaba la cordillera de los Andes, o sea, ahí no, no hace falta que tuvieran pueblos, digamos, vecinos, o sea, los propios Andes limitaban el territorio de los mapuches. Al oeste estaba el Océano Pacífico, que iba desde la Concagua hasta el Golfo de Arauco. Y bueno, esto digamos que era el territorio de los mapuches, que digamos ocupaban territorios de lo que hoy es Chile y del suroeste de Argentina. En el lado oriental de los Andes, los mapuches ocupaban la región de Neuquén, digamos que ocupaban los valles de los ríos Neuquén, Limay y Aluminé. En el norte de la Patagonia llegaban hasta la zona del lago Nahuel, Nahuel Huapi. Y bueno, aunque estas áreas eran menos densamente pobladas y estaban habitadas por grupos relacionados con los pehuenches, pues digamos que esta era la zona digamos, de influencia de los mapuches. He estado hablando de muchos ches, ¿no? Y che significa en el idioma de los mapuches, significa pueblos, ¿no? O gente, ¿no? Entonces, he estado nombrando varios grupos, pero vamos a diferenciar los 4 principales grupos de mapuches que habitaban aquellos territorios cuando los españoles llegaron. Por un lado estaban los picunches, que significa gente del norte, ¿no? Antes he dicho los territorios que delimitaban, pues los picunches eran la gente del norte. El territorio iba desde el río Choapa hasta el río Itata. Luego estaban los mapuches propiamente dichos, que fueron los que conocían los españoles como araucanos, aunque ahora hablaremos de la diferencia entre araucano y mapuche. Pues estos mapuches estaban en los territorios situados entre el río Itata y el río Toltén, o sea, justo en el corazón del territorio mapuche. Luego estaban los huiliches, que significa gente del sur. Su territorio estaba desde el río Toltén hasta el seno del Reloncaví. Y por último estaban los pehuenches, que habitaban la zona cordillerana entre Chile y Argentina. Y estos pehuenches estaban especializados en el aprovechamiento de los bosques de araucarias, de ahí el nombre, ¿no? Araucanos, que son las araucarias, son los árboles que son predominantes de aquella zona
y que los mapuches conocían ese árbol como pehuen, de ahí los pehuenches. Así que, bueno, esto es como estaba conformado el pueblo mapuche antes de la llegada de los españoles. Y bueno, es una lástima que, que los mapuches no tuvieran registros escritos y que toda su tradición se transmitiera de forma oral, porque bueno, se ha perdido mucha información bueno, que desconocemos de los mapuches, ¿no? A pesar de que han pervivido, que ya lo contaremos en otro programa, pues lo que conocemos es lo que dejaron los españoles plasmados en este periodo de conquista. Eso es, sí, es que nos gustaría precisamente en episodios posteriores pues dar una visión, ¿no? de cuál es la situación del pueblo mapuche en la actualidad, pero al final siempre, ¿no? Cuando entramos en esta fase tribal todo es mucho más complejo de lo que vemos, ¿no? Al final vemos diferentes subgrupos que todos juntos forman un mismo grupo, ¿no? Y precisamente estábamos con ese ataque del cacique Ah, Michimalonco, sí, una cosa, Javi, quería lo del término de mapuche y araucano. Quería, nada, lo resumo rápido. A ver, el araucano, digamos que es el nombre que dieron los españoles a los mapuches, ¿no? Sí. Pero araucano, en cierto modo, se ha tomado en Chile como, digamos, un término despectivo, ¿no? Para referirse a los mapuches, ¿no? O sea, los mapuches prefieren que les llamen mapuches, ¿no? Porque es el nombre que, digamos, que se dieron ellos, porque mapu es tierra y che, como he dicho, es gente, y es el término que se dieron ellos, gente de la tierra, ¿no? O sea, era como ellos se autodenominaban. Los españoles, por tema pues eso, de los escritos que quedaron en la conquista y ciertos términos, pues se les dio ese apelativo de araucano. Pero bueno, el término correcto que habría que utilizar para referirse a los mapuches es el término de mapuche, ¿no? ¿Que se utiliza araucano? Pues hombre, no es el correcto, no es el que ellos prefieren, no es el que, digamos, en Chile en general es el que quieren que se utilice, pero bueno, esto es la diferencia entre esos dos términos de araucano y mapuche. Sí, como los inuit y los esquimales, por ejemplo. Exacto. Esquimal es un término un poquito más occidental nuestro y inuit es como a ellos les gusta llamarse como nación. Bueno, nosotros estamos haciendo creo que en general referencia al término de mapuche, pero evidentemente pues también tenemos en cuenta ese término de araucano porque seguramente que en muchos lugares lo leeréis también como los araucanos, ¿no? Y precisamente estábamos en ese ataque, ¿no? Del cacique Sí. Michimalonco, repelido por Inés Suárez, llega a Valdivia, en fin, bueno. Y comentar que Michimalonco acaba siendo también ajusticiado por los españoles a posteriori. O sea que este líder de los picunches no dura demasiado en nuestra historia, ¿no? Tiene ese momento hito de ese ataque a Santiago repelido por los españoles de forma épica, pero bueno, es hasta ahí, ¿no? Además es una situación política, como decíamos, Chile dependía mucho políticamente de Perú en aquel momento, ¿no? Sobre todo Valdivia, de la figura de Pizarro. La muerte de Pizarro, precisamente en 1541, deja una situación de duda, ¿no? De cuál es el papel, porque ten en cuenta que Valdivia, todo el permiso que tenía precisamente era de Pizarro, ¿no? Y estaba por ahí todavía nuestro amigo Sancho de la Hoz, ¿no? Que rondaba por ahí. Que por cierto, he de decir que había tenido otra conspiración previa, estaba preso y como participó en la defensa de Santiago le dieron la libertad también. O sea, Valdivia mostró su perdón con él, ¿no? Pero bueno, finalmente lo que decide, sobre todo en Santiago, es que Chile se tiene que convertir en una gobernación. Y entonces se produce esa. ¿Te recuerdas que hablábamos antes de Hernán Cortés y precisamente de lo que hizo en México? Pues es un poco exactamente lo que básicamente sus hombres y el propio Cabildo hizo hacer a Valdivia, ¿no? Y se convierte en gobernador y capitán general en nombre del rey, a nombre evidentemente del Cabildo. Y Valdivia en un principio lo rechazó porque consideraba que era una traición a Pizarro. Era un hombre de honor,
Pero claro, cuando al final le plantean la situación y le dicen, a ver, estamos aquí bastante vendidos, vamos a hacer las cosas como que tenemos un arma aquí interesante para usar, un arma política, ¿no? Y bueno, finalmente lo acaba aceptando, ¿no? Y de hecho son los momentos un poco más, recibe refuerzos también por mar, precisamente desde Perú, y puede consolidar su posición dentro del Valle Central chileno. Son años donde después de esa defensa a ultranza de Santiago, pues realmente coge mucha fuerza esta gobernación y van ampliando poco a poco esa conquista, ¿no? En 1544 funda La Serena, establece un punto de apoyo con el norte que iba a facilitar las comunicaciones, el puerto de La Serena. El desafío comienza, de hecho, cuando los españoles intentan avanzar más allá del río Biobío, que sería un poco también ese punto caliente donde iban a enfrentarse a esos ya picunches que estaban ya sometidos, iban a entrar en el territorio de los mapuches. Y de hecho Valdivia, que lo has comentado antes con el tema de los mapuches, se me ha olvidado hacer el comentario, que considera que hablaba de los mapuches, y cuando vuelvo a repetir, hablamos de los mapuches, podemos hacerlo extensivo también a los picunches y al resto que formaban todos parte del pueblo. Decía, estos indios son los más belicosos que se han visto jamás en las Indias, pues cada uno de ellos pelea como si fuera un capitán experimentado. O sea, todo un veterano militar que había luchado en Italia, que había luchado en Perú, y fíjate cómo hablaba de los mapuches, ¿no? Creo que eso habla mucho de la consideración que tenía Valdivia hacia este pueblo. Llega un punto en el que la conquista, como decimos, se separa, ¿no? Con esa frontera natural del río Biobío, que está muy bien defendida por parte de los mapuches, y de hecho vuelve a haber otra situación crítica en Lima. La sedición de Gonzalo Pizarro, que no es poca cosa, mete en problemas al recién nombrado virrey Pedro de la Gasca. Hay un momento ahí también podríamos decir, de guerra civil, y consciente de que Valdivia necesita a Lima para seguir asentando la conquista, puesto que de ahí venían sus pertrechos, venían sus hombres, venía todo, pues viaja junto con sus capitanes para participar en la derrota de Gonzalo Pizarro, concretamente en la batalla de Chaquichaguana en 1548, y de hecho de la Gasca pues reconoce esa situación de gobernador de Chile, ¿no? Que le da también mayor fuerza a Valdivia, un Valdivia que ya se siente fuerte, que se siente mucho más confiado, ¿no? Él en diciembre de 1547, a pesar de estas dificultades, de todas formas, Valdivia logró fundar varias ciudades al sur de Biobío. Concepción, La Imperial, la propia Valdivia, nombrada en su honor, Villarrica o Los Confines, y consigue proteger todos esos asentamientos, estableciendo también líneas de fuertes, que iban a ser también importantes, Arauco, Tucapel y Purén. Digamos que esa conquista ya es más real, no solo se centra en Santiago, no solo se centra en la apertura de ese puerto tan importante como es La Serena, ¿no? Sino que empiezan a fundarse ciudades que evidentemente pues, bueno, tienen unos asentamientos por parte de españolas que van creciendo. Esa resistencia mapuche, de todas formas, no hace más que crecer, porque a raíz de que cada vez hay más españoles en Chile y cada vez fundan más ciudades, pues el odio o el temor de estos nativos pues se hace más fuerte, ¿no? Y en 1553 surge una figura que cambia definitivamente el curso de la conquista, ¿no? Porque va a ser un rival. Hablamos antes de Michimalonco, pero ahora hay que hablar de Lautaro, que Lautaro es otro de los nombres que tenemos en esta conquista, y el que de hecho va a cerrar este episodio, Gerión. Sí, lo hemos escuchado mucho este nombre, ¿no? Sí, porque al final creo que Lautaro en sí, en su figura, representa un poco todo lo que hemos comentado antes, en parte de la historia mapuche. De hecho, también es considerado también en Chile una figura, bueno, también controvertida, pero evidentemente pues también una figura respetada y parte de los que al final ha formado esa rica nación, ¿no? Lautaro emerge como una de las figuras más fascinantes de esta resistencia mapuche contra los conquistadores, ¿no? Nace aproximadamente en 1534, evidentemente no se tiene un registro real, pero es una aproximación, ¿no? Este joven guerrero iba a transformar radicalmente la estrategia militar de su pueblo y pondría en jaque a las fuerzas españolas
por un tiempo y además con unos medios muy curiosos, ¿no? Lo más extraordinario de la historia de Lautaro es que él había sido paje de Pedro de Valdivia durante varios años. Ujú, Él había estado con los españoles en su juventud. Este periodo, a la sombra del conquistador, resulta clave, ¿no? Para su escuela militar. El joven mapuche absorbe tácticas, tecnología, organización española, cómo funcionan las armas de fuego, comprende la importancia de la caballería dentro de la estrategia de guerra española, estudia las formaciones militares desde dentro. O sea, aparte de ser un gran guerrero, era un tío muy listo, ujú, porque se estuvo empapando como una esponja, ¿no? De todo lo que había a su alrededor. Regresa a su pueblo en 1552 y Lautaro lleva consigo un conocimiento inestimable, ¿no? No solo entendía todos estos puntos fuertes de los que hemos hablado, sino que había identificado también sus debilidades, que iba a ser clave para poner en problemas a los españoles. Comprendía que la superioridad militar española descansaba principalmente en la caballería, que esa era la ujú. clave y lo que dificultaba más que cualquier nativo pudiera imponerse, ¿no? Las armas de fuego, la disciplina de la formación, todas esas ventajas pueden ser en general contrarrestadas si se seguían las estrategias adecuadas. Él es rápidamente nombrado Toki. Toki es la figura de líder militar dentro de los mapuches y Lautaro introduce rápidamente innovaciones dentro de esa resistencia mapuche, ¿no? Enseñó a sus guerreros primero a no temer a los caballos, Ujú. porque era algo que ya hemos visto en otras conquistas, como la de México, sin ir más lejos, que suponía pánico en las filas rivales, ¿no? Cuando cargaban los españoles. Y también a convertirlo con efectividad gracias a lanzas largas, que no venían utilizando hasta ahora. Utilizaban unas lanzas más de cuerpo y a emplear unas lanzas más largas, pues podían hacer mucho más daño, ¿no? En esa defensa, ¿no? Ante, Se, ante los ataques de caballería. se convirtieron en una especie de piqueros españoles, ¿no? Eso es. Piqueros mapuches. Eso es. No, es lo lógico y seguramente es lo que había visto Sí. también. O sea, que al final Mm. era aplicar la lógica. No, no Implementa el es, no, sistema. es, no, no es algo extraño, o sea, muchos ejércitos a lo largo de la historia han copiado o han imitado las estrategias del enemigo, ¿no? Sobre todo han cogido lo mejor de las estrategias del enemigo y al implementarlas en su ejército han tenido buenos resultados. En este caso, les ocurrió a los mapuches. Fíjate, otro detalle de Lautaro. Implementa el sistema de relevos dentro del Ujú. combate, cambiando a, Interesante. a las tropas para darle asueto y aprovechar esa mayoría. Al final la fuerza de los mapuches era que en número eran muy superiores, ¿no? Ujú. Y quizá lo más importante, sobre todo, abandona los enfrentamientos frontales en campo abierto, que era lo que estaba desangrando a los mapuches porque ahí la caballería acababa imponiéndose de una u otra forma, ¿no? Y lo cambia por tácticas de guerrilla, emboscada y ataque sorpresa. Algo que hemos visto, de hecho, que ha sido también parte de parte de la historia de España, ¿no? Es precisamente Sí. esa guerra de guerrillas donde siempre ha sido una de las grandes salvaguardas que ha tenido la resistencia española en la península, con lo cual Ujú. es curioso que aquí lo aplicaran los mapuches, ¿no? En diciembre de 1553, Lautaro pone en práctica este nuevo enfoque militar en la batalla de Tucapel, que te sonará. Divide a sus fuerzas en escuadrones que atacaban y se retiraban por turnos, agotando sistemáticamente a los españoles sin darle apenas respiro. Esta táctica de guerra de desgaste resultó devastadora para las tropas de Valdivia, que finalmente fueron superadas, con lo cual esa primera batalla importante, la batalla de Tucapel, se fue para el bueno de Lautaro, pero bueno, lo más grave de todo es que el propio Pedro de Valdivia, figura mítica dentro de esta conquista, fue capturado, ¿no? Ujú. Las crónicas españolas relatan que Lautaro, reconociendo a su antiguo amo, pues permitió que los principales caciques fueran los que decidieran su destino, ¿no? No sé si eh, por no sentirse plenamente objetivo o por no querer asumir la responsabilidad del futuro de Valdivia, pero bueno, el conquistador habría muerto durante un ritual mapuche, aunque las circunstancias exactas permanecen envueltas, ¿no? en dimes y diretes, en diferentes versiones de las cuales es complicado, ¿no? Muchos hablan de una tortura extrema, otros pues de una muerte rápida, o sea, y realmente Ujú. pues encontrar la veracidad de ambas pues es difícil, ¿no? La muerte de Valdivia, además, no es solo un golpe simbólico, ¿no? Para ese inicio de la conquista en Chile, ¿no? Hemos visto pues, prácticamente no llega a una década, pero sí que son, sí, una década casi
8 años de conquista de Valdivia en Chile, donde realmente él abre ciudades que están, bueno, pasando por la propia Santiago, ¿no? Pero Ujú. también La Serena o la propia Valdivia, ¿no? Son ciudades que todavía siguen hoy, ¿no? Y, y es un bajón para esa fuerza conquistadora, pero sobre todo es la situación, que eso ya será motivo de nuestro siguiente episodio, es una situación casi de guerra civil en las filas españolas, porque Valdivia dejó un testamento, que lo veremos, como digo, en el próximo episodio, con cuál era el orden de su legado, ¿no? De quién debía ser el que lo reemplazara, y diversas circunstancias pues van a hacer que los españoles casi se enfrenten a armas entre ellos, ¿no? De hecho, bueno, ya veremos cómo se sucede todo. Y también es el momento en el que tienen estos españoles, por pura lógica, que replegarse, abandonan casi todas las plazas al sur del río Biobío, con todo lo que les había conseguido conquistarla, y Lautaro pues consigue consolidar sobre todo el control mapuche, ¿no? De todo lo que habían sido sus territorios tradicionales, pero seguir presionando esa lucha contra, o llevando a los territorios ya conquistados por los españoles más presión, ¿no? Y quiero acabar con una última curiosidad, Gerión, porque me parece que me ha parecido algo que es digno de contar, y es sobre, comentábamos, ¿no? Que Valdivia él estaba casado, ¿no? Ujú. Él estaba casado, ¿no? Y ¿recuerdas esa anécdota que te comentaba de Inés Suárez, en la cual, pues, oye, desde Perú le instaban, oye, Valdivia, tío, que es que se sabe aquí todo y esto no puede ser, ¿no? Ujú. Tal, y que al final deja a Inés Suárez, ¿no? Y hacen llamar a su esposa, Marina Ortiz de Gaete, para que viniera desde España. Le comentan, oye, a ver, que Pedro ahora es gobernador de Chile. O sea, como que vente para acá, ¿no? Que tienes que venir. Bueno, pues la esposa de Valdivia se entera de la muerte de Valdivia justo cuando llega a América, en las islas, es cuando se entera. Tiene la posibilidad, fíjate, de volver directamente cogerse un barco y volver a España, pero no lo hace. Lo que hizo fue alucinante. Doña Marina lo que hizo fue irse a Santiago. Irse a Hostia, Santiago, a la ciudad que había fundado Valdivia, y vivió allí hasta 1592. Y murió, de ostras. hecho, en Santiago. O sea que se fue a la ciudad que había fundado su marido. Recordemos Ujú. además una ciudad donde Inés Suárez se quedó, ¿no? Y además ella tuvo luego una vida con su marido, pero ella no se volvió. O sea, aun enterándose de la muerte de Valdivia, decidió acudir a Santiago y vivir allí por los restos. Claro, imagino que diría de esta manera, aunque mi esposo haya fallecido, estoy más cerca, ¿no? Y más cerca sobre todo de sus logros en vida, ¿no? Y digamos, de lo que él había logrado, ¿no? En esa conquista en el Nuevo Mundo. La verdad que bueno, ahí hace un poco un paralelo a Inés Suárez, ¿no? Porque Inés Suárez también cuando llega a América es cuando se entera de la muerte de su esposo y no retrocede, no vuelve a la península, Sí. sino que se queda en los territorios americanos Habla, y entonces ahí es cuando se inicia su leyenda. Y habla muy bien también de la personalidad de las mujeres que le gustaban a Valdivia, hay que decirlo también, ¿no? Sí, sí, O sea, le mujeres gustaban. que están hechas Sí, para sí. adelante, ¿eh? Sí, 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 porque ninguna de las dos nos deja indiferente, ¿no? Ni Inés Suárez ni Marina Ortiz Ujú. de Gaete, ¿no? Quiero pensar incluso que llegaron a ser amigas, ¿no? Y pelillos a la mar, ¿no? Pero bueno, eso ya es Eso una. no lo De sabemos. eso no tengo yo información bibliográfica, eso es lo que cada uno quiera pensar. Pues la verdad que Javi ha sido, vamos, un programón. La verdad que es muy interesante. A mí me ha gustado mucho ir buscando información, ¿no? Sobre los mapuches, ¿no? Y hacer ese recopilatorio también de los grandes hitos, ¿no? De las conquistas de América. A ver, me han faltado muchos grandes personajes. He querido hacer un resumen, ¿no? Y cuando uno hace un resumen, pues siempre tiene que ir anulando cosas. Quería comentar bueno, los oyentes que nos estén escuchando desde Chile, que nos consta que hay muchos chilenos que escuchan la Biblioteca de la Historia, que escuchan Pasaporte Historia,
pues que nos corrijan si nos hemos equivocado, porque como he dicho, son muchos datos los que hemos metido en el programa y posiblemente pues, en alguno nos hayamos equivocado. Entonces, que nos corrijan, que añadan curiosidades, Sí. que comenten, que nos digan cómo les han contado a ellos la historia de la fundación de Chile, ¿no? De la fundación de Santiago y de cómo fueron los inicios de su país, ¿no? Y bueno, y en un siguiente programa, como ya hemos comentado, pues veremos más datos sobre cómo quedó aquellos territorios tras la muerte de Pedro de Valdivia. Y no sé si en el siguiente o ya en uno posterior hablaremos de la situación actual de los mapuches porque es interesante. Eso es. Siempre hay una cosa cuando hablas, sobre todo, además también de países hispanohablantes, y además con los que nos une tanto, ¿no? Al final nosotros hablamos desde España, pero no estamos allí, evidentemente. Y pasaría igual a lo mejor como si alguien desde Chile, por ejemplo, hablara desde España, ¿no? Muchas veces puede Claro, haber una parte de contexto de no estar allí que se te puede perder. Así que, bueno, encantado de claro, el escuchar cualquier tema, tipo de... tema de regiones y de a lo mejor nombras, yo he nombrado muchas regiones o muchos lugares en tema de territorios entre ríos y puede ser que me haya equivocado o pueden decir, pues mira, han nombrado dos pueblos mapuches que realmente se ha descubierto que eran uno solo, pero se le denominó de dos maneras, o en fin, que la historia en sí es complicada, ya he comentado que todo lo que conocemos de ellos fue lo que se ha transmitido en su tradición oral y lo que pudo quedar recogido en los registros de la conquista, pero no tenemos muchos datos como de otros pueblos, entonces falta información. Eso es. Y nada, pues seguiremos con la saga, ¿no? Creo que van a ser un total de 3 episodios. 2 si vemos que tal, pero pueden Mm. ser probablemente 3 y nos quedan todavía muchas más historias porque además hay líos de gobernación, seguirá habiendo resistencia mapuche como no puede ser de otra manera y aparecerán también los piratas ingleses por la zona, o sea que va a estar la cosa interesante. Pues nada, Javi, un auténtico placer el haber hecho otro programa conjunto con tu podcast, con Pasaporte Historia, y nada, te lo agradezco. Nada, muchas gracias a ti, Gerión, y nada, a nuestros oyentes por la escucha. Exactamente. Muchas gracias a los oyentes, que nos dejen comentarios, que le den al like, que no cuesta nada, que nunca lo digo, yo soy de no decir esas cosas, pero que le den al me gusta, que dejen comentarios, esto nos da mucha más visualización, esto les cuesta muy poco, o sea, es ahora mismo que están escuchando el programa o que nos están viendo, que pierdan 10 segundos en darle al me gusta, si les ha gustado, ¿no? Si no les ha gustado, pues que nos comenten y digan, no me ha gustado. Pero vamos, que les agradecemos que estén ahí al otro lado y que muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo a Eso es. todos. Un abrazo. Chao, chao.